En la lectura del testamento de mi abuela, el abogado me entregó un sobresellado que ella había dejado específicamente para mí. Lo abrí delante de toda la familia, esperando unas últimas palabras de amor. En su lugar, eran solo 2 palabras escritas con su letra: tú no. Todos los demás recibieron herencia, joyas y recuerdos. Yo no recibí nada más que humillación pública. Salí de allí y no he hablado con un solo miembro de la familia desde entonces. Ahora, todos están sorprendidos de que no haya asistido al memorial del primer año. Solía pensar que mi familia era disfuncional, pero de esa manera encantadora, como en una comedia de situación. Ya saben, cenas incómodas, comentarios pasivo-agresivos sobre el puré de papas, ese tío que bebe demasiado vino y empieza a divagar sobre conspiraciones gubernamentales. Pero todavía existía un sentido de pertenencia. O al menos, eso me dije a mí mismo durante 25 años. Me llamo Jaque. Ahora tengo 28 años. Y finalmente estoy listo para hablar sobre lo que realmente sucedió en la lectura del testamento de mi abuela. El día en que mi mundo entero se abrió como un huevo podrido, y el hedor de quienes eran realmente mis familiares finalmente me golpeó en la cara. La abuela Eleanor era la matriarca. No solo de nombre o por edad, ella era la figura principal, la gravedad que mantenía en órbita a nuestra extraña constelación de parientes. Cada fiesta familiar importante ocurría en su casa del lago. Cada discusión se resolvía con su palabra. Cada uno de nosotros, desde mi tío abogado con 3 exesposas hasta mi extraño primo Danny, que todavía vivía en su sótano, la tratábamos como a una figura de la realeza. Crió a 5 hijos, enterró a 1, y sobrevivió a 2 derrames cerebrales. Y a pesar de todo eso, se las arregló para escribirme una carta de cumpleaños cada año, sin faltar ni una sola vez desde que tuve edad para leer. Eran cortas, dulces, siempre firmadas con la misma letra cursiva ligeramente temblorosa. Así que cuando ella falleció, creí que yo, de entre todas las personas, sería recordado. Mi mamá, su hija mayor, solía decirme que yo era el dulce pequeño Jaque de la abuela. Incluso bien entrada mi adolescencia, solíamos sentarnos juntos en el columpio del porche en el lago, bebiendo té dulce, mientras todos los demás estaban dentro peleando por quién había cocinado demasiado el jamón. Ella me contaba historias reales, crudas, sobre crecer durante la guerra, sobre cartas de amor que nunca envió, sobre la vez que casi se escapó a Nueva York para convertirse en actriz de teatro. Pensé que compartía esas cosas conmigo porque yo era el único que realmente escuchaba. Resulta que, tal vez, yo solo era el único disponible. Cuando ella falleció, fui uno de los pocos que no se derrumbó. No me malinterpreten, estaba destrozado, vacío de una manera que no esperaba, pero lo contuve. En el funeral, mis primas lloraban en pañuelos bordados. Mis tías se aferraban unas a otras. Y mi tío dio un discurso extrañamente insensible sobre los impuestos del patrimonio. Yo me senté solo en la parte trasera de la capilla, aferrándome a la última carta que ella me envió. Hablaremos pronto, terminaba. Murió 2 días después. La lectura del testamento ocurrió un mes después, en una sala de conferencias sofocante que olía a libros viejos y aire viciado. El abogado, el señor Hardwick, había estado en la vida de nuestra familia desde antes de que yo naciera. Era el tipo de hombre que usaba anteojos con cadena y usaba palabras como disposiciones y albacea, como si estuviera leyendo una novela de Dickens. Mi mamá se sentó a mi lado, apretando mi mano ocasionalmente, como si ya pudiera sentir el peso de la herencia que asumía que vendría. Todos lo asumían, en realidad. Podías verlo en la forma en que se sentaban, hombros hacia atrás, con los ojos brillando como cuervos circulando sobre algo muerto. La tía Meredith incluso había usado un blazer azul marino, como si vestirse de mujer de negocios pudiera ganarle una rebanada extra del pastel. La prima Rachel tenía a su prometido con ella, un tipo de bienes raíces con una mandíbula como una pala, que le susurraba cosas al oído y asentía como si estuvieran en una subasta previsualizando su lote. Nadie me miraba realmente. El señor Hardwick comenzó con un largo preámbulo, legal esto y legal aquello, y luego comenzó a leer las asignaciones. Para mi tío Gregory, su colección de monedas antiguas, de la que él solía jactarse de haber robado cuando tenía 16 años. Para la tía Meredith, la casa del lago, por supuesto. Rachel recibió su anillo de bodas de diamantes, a pesar de que Rachel solo aparecía en Navidad para las historias de Instagram.
Mi mamá recibió una porción considerable de acciones. Incluso mi primo Danny recibió su auto, lo cual fue gracioso ya que él ni siquiera conduce. Y entonces, el señor Hardwick hizo una pausa y se aclaró la garganta. A mi nieto, Jake, leyó, y mi corazón realmente dio un vuelco. Todos se giraron para mirarme por primera vez en una hora. Mi mamá me dio esa sonrisa cálida y cómplice, como diciendo, ¿ves? Te lo dije. El señor Hardwick metió la mano en una carpeta y sacó un sobre pequeño y sellado. Ella instruyó que esto se te entregara directamente, dijo, extendiéndolo. Lo tomé lentamente, sintiendo los ojos de todos sobre mí. El sobre era de color crema, grueso, con mi nombre escrito en el frente en esa cursiva familiar. Dudé por un momento, luego lo rasgué para abrirlo. 2 palabras. Eso era todo. Escritas pulcramente, subrayadas una vez. Tú no. Eso es todo. Sin contexto, sin explicación. Solo esas 2 palabras. Parpadeé, genuinamente confundido, pensando que tal vez había más. Tal vez una nota oculta doblada dentro de una segunda página. Pero no, eso era todo. Volví a mirar al abogado, luego a la sala. Nadie dijo una palabra. Nadie se rió, ni jadeó, ni ofreció ningún tipo de explicación. Y entonces alguien sí se rió. La tía Meredith. Fue un resoplido corto y agudo. Trató de cubrirlo con su mano, pero lo vi. Mi prima Rachel sonrió con superioridad. Incluso Danny murmuró, «Uy». Sentí como la sangre se me iba de la cara. Mi mamá puso su mano en mi brazo, pero me aparté. Me levanté lentamente, guardé la nota en el sobre y salí sin decir una palabra. Nadie me siguió. Esa fue la última vez que vi a alguno de ellos. No contesté llamadas. No respondí mensajes de texto. Me perdí la Navidad, la Pascua, incluso el cumpleaños de mi mamá. Me mudé al otro lado del estado y empecé de nuevo. Sin explicaciones, solo silencio. Supuse que no merecían una. Y luego, la semana pasada, recibí un mensaje de mi prima Rachel. Fue corto, agudo y arrogante, ¿de verdad no vas a venir al memorial de 1 año de la abuela? Todos los demás van a ir. Estás siendo egoísta. Ese único mensaje desenterró todo lo que había sepultado. Toda la confusión, el dolor, la vergüenza, las preguntas, pero sobre todo la ira. Porque ahora necesito saber, ¿por qué escribió eso? ¿Por qué la mujer que pensé que me amaba me dejó sin nada más que esas palabras? Y si hay algo que mi abuela me enseñó, es que si quieres respuestas en esta familia, tienes que cavar para encontrarlas tú mismo. Así que eso es exactamente lo que he empezado a hacer. Y lo que ya he encontrado podría explicarlo todo y arruinarlos a todos. No respondí al mensaje de Rachel. No al principio. Lo miré fijamente en mi teléfono, con mi pulgar flotando sobre el teclado mientras 100 respuestas se arremolinaban en mi cabeza. Algunas cortantes, algunas sarcásticas, algunas totalmente crueles. Pero al final, simplemente bloqueé la pantalla y lancé el teléfono al sofá. No estaba listo. No para ella, no para ninguno de ellos. Pero algo en ese mensaje plantó una semilla. Porque después de 1 año de silencio, después de 1 año completo intentando enterrar ese día en la parte más profunda de mi mente, todo lo que hizo falta fue una acusación engreída para traerlo todo de vuelta rugiendo. No le había dicho a nadie lo que había en el sobre. Ni a mis amigos, ni siquiera a mi terapeuta. Solo dejé que asumieran que era algo privado y emocional. Nunca les mostré las palabras. Tú no. No sabía cómo. ¿Cómo explicas eso? La mujer que solía arroparte con una suave sonrisa y llamarte su niño gentil decidió, en el resumen final de su vida, que ni siquiera merecías una frase completa. Ni siquiera una razón. Pero después de ese mensaje, empecé a necesitar saber por qué. Necesitaba respuestas. Y más que eso, necesitaba entender quién en esa sala lo sabía. Porque alguien lo sabía. Quizás alguien. Ese tipo de crueldad no sucede en el vacío. Empecé por lo pequeño. Revisé fotos viejas, cartas viejas. Saqué cada tarjeta de cumpleaños que la abuela me había enviado.
Había 23 de ellas en una caja de zapatos en mi armario, y las leí en orden como capítulos de un libro. Eran dulces, siempre atentas, siempre amorosas hasta que llegué a las últimas. El tono no cambió dramáticamente, pero faltaba algo. Se volvieron más cortas, menos personales. Para mi cumpleaños número 25, era solo, feliz cumpleaños, Jaque. Espero que sea genial. Con amor, abuela. Y eso era todo. Ninguna mención de nuestras charlas en el porche. Sin chistes internos, sin un pote extraño. En ese momento no lo había notado porque pensé, bueno, la gente envejece. Estaba cansada. Pero ahora lo veía como lo que era, distancia. Seguí cavando. Recordé algo de la lectura del testamento. Como Rachel había sonreído con suficiencia cuando abrí el sobre. No había sido sorpresa. Fue reconocimiento. Ella lo sabía. Así que empecé por ahí. Creé una cuenta falsa. Sí, sé que es un poco de acosador, pero no me importaba. Seguí a Rachel en Instagram, Facebook, incluso LinkedIn, solo para ver qué había estado publicando alrededor del momento del fallecimiento de la abuela. Enterrada entre pruebas de vestidos de novia y publicaciones de bendecida, encontré una foto que había publicado 6 semanas antes del funeral. Ella y su prometido estaban en la casa del lago, sonriendo junto a mi abuela, que se veía cansada y más delgada de lo que recordaba. La descripción decía, nada como un fin de semana en el lago con nuestra dama favorita. Gracias por todo, Nana. Hice zoom en la foto. En su regazo, apenas visible, había una carpeta de color manila. No sé si esa era la carpeta, la del testamento, pero mi instinto me dijo que importaba. La abuela había estado tomando decisiones, y Rachel había estado allí a solas. Al día siguiente, fui a ver a mi mamá. Había pasado casi un año desde la última vez que hablamos. Ni siquiera le había dicho que me mudaba, pero conduje de regreso a mi ciudad natal. Entré en su entrada y toqué la puerta como un extraño. Ella abrió con un grito ahogado de sorpresa y lágrimas en los ojos. Jaque susurró. ¡Oh, Dios mío! Me atrajo hacia un abrazo antes de que pudiera decir algo. La dejé. Olía igual, a lavanda y a humo leve de cigarrillo. Aunque lo dejó hace 5 años. Cuando finalmente me soltó, parpadeaba rápidamente, tratando de componerse. No pensé que te volvería a ver, dijo. No viniste a Navidad ni al servicio. Lo sé, dije. ¿Podemos hablar? Nos sentamos en la cocina. Ella hizo té porque eso es lo que hace cuando algo grande está sucediendo. La mesa todavía tenía la misma esquina astillada de cuando yo tenía 12 años e intenté abrir una botella de refresco con una llave inglesa. Toda la casa se sentía congelada en el tiempo, como si nada se hubiera movido en el año que estuve fuera. Excepto yo. Quiero preguntarte algo, dije una vez que ambos estuvimos sentados. ¿Sobre la abuela? Sus ojos bajaron al instante. Ella te dejó algo, ¿verdad?, pregunté con cuidado, observando su rostro. Ella asintió. Me dejó algunas acciones. Y el relicario, el que tiene la foto de sus padres. ¿Y te sorprendiste? Mi mamá vaciló. No realmente. Sabía que planeaba dejarle la mayor parte a Meredith. Ya sabes cómo era ella. Siempre favorecía a los llamativos. Pero no a mí, dije rotundamente. Ella hizo una mueca de dolor. Jae. Saqué el sobre del bolsillo de mi abrigo. Había empezado a llevarlo de nuevo como un recordatorio. Nunca te dije lo que me dejó, dije, dejándolo suavemente sobre la mesa. Ábrelo. Mi mamá lo miró como si fuera una bomba. Extendió la mano lentamente, deslizó la nota hacia afuera y la leyó. Su rostro no cambió. Sin sorpresa, sin confusión, solo una tristeza tranquila y resignada. Entonces, ¿lo sabías?, dije. No, dijo rápidamente. No la nota. No sabía eso. Pero sabía que estaba enojada contigo. ¿Por qué? Me miró y lo vi entonces, algo entre la culpa y el miedo. Ella pensaba que le estabas mintiendo, dijo. ¿Sobre qué? Mi mamá respiró hondo. Sobre dinero, sobre tu trabajo,
sobre con quién salías. No lo sé. Rachel y Meredith le llenaron la cabeza con todas estas cosas. Dijeron que solo la visitabas para entrar en el testamento, que la estabas manipulando. Apreté la mandíbula. Y tú las dejaste. No les creí, dijo un poco demasiado rápido. Pero tus visitas sí se volvieron menos frecuentes. Dejaste de ir al lago. No le devolviste las llamadas por un tiempo. Tenía 2 trabajos, mamá. Estaba tratando de pagar deudas. Tú lo sabías. Ella asintió lentamente. Le dije eso, pero se puso paranoica. Ya sabes cómo era cuando se le metía algo en la cabeza. La miré fijamente, con el corazón palpitando. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que se le pasaría, dijo, con la voz quebrada. No quería ponerte en su contra. Pensé, honestamente, pensé que todavía habría tiempo. No lo hubo. Me fui poco después de eso. No levanté la voz. No grité. Pero salí de esa casa sintiéndome más frío que en meses, porque me di cuenta de que mi mamá sabía que algo andaba mal y había elegido esperar. Esperar a que se arreglara solo. Y mientras tanto, sus hermanas habían estado envenenando el pozo. Al día siguiente, tomé una decisión. Iba a ir al memorial. No para hacer las paces, no para llorar, sino para confrontarlos. No confirmé asistencia. No le dije a nadie que iría. Simplemente aparecí vestido de negro, sobre en mano. Se celebraba en la casa del lago. Por supuesto que sí. No había estado allí desde el funeral. Se veía igual. Contraventanas blancas, puerta roja, el columpio del porche todavía colgando ligeramente torcido. Había autos estacionados en el césped. Gente de pie en grupos con copas de champán. Parecía menos un memorial y más una fiesta en el jardín. Me deslicé adentro silenciosamente. Nadie me notó al principio. Me moví por el pasillo hacia la sala de estar y allí estaban, Rachel, Meredith, el tío Greg y algunos otros. Todo sonrisas, todo calidez, como si nada hubiera pasado. Rachel me vio primero. Su cara se descompuso. Hi. La conversación se detuvo, las cabezas giraron. Caminé hacia adelante con calma y saqué el sobre de mi abrigo. Bonita fiesta, dije, celebrando a la mujer que me dijo que yo no existía. Rachel parpadeó. ¿De qué estás hablando? Levanté el sobre. ¿Esto? Esto es lo que recibí. Mientras todos ustedes se marchaban con propiedades, joyas y acciones, yo recibí esto. Todos miraron fijamente. Algunos parecían incómodos. Meredith realmente sonrió. Ella tenía sus razones, dijo suavemente. Tal vez si hubieras estado más presente. No dije. No te atrevas a hacer que esto se trate de mí. Yo fui quien la visitó cada mes durante 3 años mientras el resto de ustedes estaba ocupado subiendo escaleras corporativas y organizando fiestas. Yo fui quien se sentó con ella durante su segundo derrame. Sostuve su mano en el hospital. ¿Dónde estaban ustedes? Meredith se encogió de hombros. Ocupados. Todos lo estábamos. Rachel dio un paso adelante. Jaque, tal vez ahora no es el momento. No dije, ahora es exactamente el momento, porque sé que estuviste aquí. Vi la foto. Estuviste aquí antes de que ella cambiara el testamento. Le estabas susurrando al oído. Tú y Meredith. La cara de Rachel se puso roja. No sabes de lo que estás hablando. Creo que sí, dije, acercándome. Y si eres lista, me contarás todo porque si no lo haces. No terminé la frase. No tuve que hacerlo porque fue entonces cuando noté algo extraño. En la esquina de la sala, cerca de la chimenea, estaba el viejo baúl de la abuela. Había estado allí durante décadas. Siempre cerrado con llave. Ella solía llamarlo su cápsula del tiempo. Decía que guardaba sus recuerdos. Y de repente, lo supe. Sentí que cualquier respuesta que estuviera buscando podría estar ahí dentro. Pero antes de que pudiera moverme hacia él, alguien dijo algo detrás de mí que me heló la sangre. No debiste haber vuelto. Me di la vuelta.
Era el tío Greg. Tenía los brazos cruzados, su expresión era indescifrable, y por la forma en que los demás se callaron repentinamente, me di cuenta de algo escalofriante. Todos estaban involucrados. No dije nada. No de inmediato. Solo miré al tío Greg, este hombre al que solía llamar mi tío favorito cuando era niño, el que me dejaba montar sobre sus hombros en las comidas del 4 de julio. Y esperé a que se riera, a que sonriera con superioridad, a que parpadeara. Pero no lo hizo. Solo me devolvió la mirada con esa expresión fría y distante, como si estuviera mirando a través de mí, no a mí. No debiste haber vuelto, dijo de nuevo, un poco más suave ahora, como si no fuera una amenaza, como si fuera un consejo, una advertencia, una verdad que se suponía que debía aceptar. Pero ya había tenido suficiente de gente diciéndome dónde pertenecía. Suficiente de leer entre líneas, suficiente de tragarme el silencio y fingir que no estaba furioso. Así que hice lo único que nadie en mi familia parecía esperar que hiciera. Me quedé. Pasé junto a él lentamente, deliberadamente, y me dirigí al baúl de la abuela cerca de la chimenea. Se veía exactamente igual que cuando era niño. Madera de caoba profunda, bisagras de latón deslustradas, un pestillo pesado con una pequeña cerradura. Ella solía decirme que estaba lleno de cosas no aptas para niños, lo que solo me hacía sentir más curiosidad. Por supuesto. Una vez, cuando tenía unos 12 años, intenté forzar la cerradura con una horquilla. Me atraparon y me castigaron, pero la abuela había sonreído un poco. Ese tipo de curiosidad te hará grande, había dicho, o hará que te maten. Ahora alcancé el pestillo, sin saber siquiera qué esperaba encontrar. No lo hagas, dijo Meredith bruscamente. Miré por encima de mi hombro. ¿Por qué? Es privado, dijo ella, acercándose. No es para ti. ¿Cómo la carta? Pregunté. Ella no respondió. No tuvo que hacerlo. Rachel cruzó la habitación, me agarró del brazo, no fuerte, pero con firmeza. Jake, por favor. Ya dejaste claro tu punto. No conviertas esto en una escena. Miré su mano, luego la miré a ella. Tú ya lo hiciste. Y entonces me fui. No cerré la puerta de golpe. No grité. No lloré hasta que llegué a mi auto y me senté detrás del volante durante 20 minutos seguidos tratando de respirar, porque en ese momento, las piezas finales del rompecabezas encajaron, y la imagen era más fea de lo que había imaginado. No solo dejaron que la abuela creyera mentiras sobre mí. Las construyeron, las regaron. Las vieron crecer como malas hierbas a través de su mente hasta que cualquier amor que una vez tuvo por mí fue asfixiado. Y de alguna manera, me había convertido en el villano en una historia que ni siquiera sabía que se estaba contando. Esa noche, toqué fondo. No fue una espiral dramática. No me fui de juerga ni tomé decisiones imprudentes. Simplemente me apagué. Volví a mi apartamento, cerré las cortinas y me acosté en mi sofá en la oscuridad durante horas. Mi teléfono vibró una vez, probablemente mi mamá, pero no lo revisé. No quería compasión. No quería disculpas. Ni siquiera quería venganza. Aún no. Solo quería sentirme como yo otra vez. Y no sabía cómo. Al día siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. Y al día siguiente, y al siguiente. Dejé de responder mensajes de mis amigos. Dejé de responder correos electrónicos. Ni siquiera comía mucho, solo mordisqueaba galletas y bebía agua como si mi cuerpo fuera algo que ya no reconocía. Pasé horas caminando por mi apartamento, recogiendo cosas y dejándolas. Seguía releyendo ese sobre como si tal vez de alguna manera las palabras cambiaran, como si tal vez se reorganizaran en algo más suave, pero nunca lo hicieron. Tú no. Tú no, y fue entonces cuando volvió la ira. No ruidosa, no aguda. Fue lenta, como una mecha ardiendo a través de una cuerda mojada. No grité ni golpeé las paredes. Simplemente me paré en medio de mi sala y me susurré a mí mismo, está bien, bien. ¿Me quieren fuera? Lo tienen. Pero no iba a desaparecer. Ya no. Ese fue el momento en que decidí que lo recuperaría todo. No la herencia. Ya ni siquiera quería el dinero. Quería algo más grande.
Quería recuperar mi nombre, mi dignidad, mi sentido de valía. Quería convertirme en el tipo de persona sobre la que no podrían mentir sin parecer ridículos. Así que hice una lista. No era larga, pero era clara. Arreglar mi vida. Encontrar la verdad. Hacer que me vean de nuevo, pero bajo mis términos. El primer paso fue el más difícil. Arreglar mi vida significaba enfrentar las cosas que había estado ignorando desde la muerte de la abuela. Me estaba ahogando en el silencio. No había hecho ejercicio realmente en años. Mis trabajos independientes eran inconsistentes y no había hecho nada creativo para mí en una eternidad. Así que empecé por lo pequeño. Hice mi cama. Abrí las ventanas. Respondí el mensaje de un amigo. Solo uno. Era mi compañero de cuarto de la universidad, Mason, quien me había enviado un mensaje hace semanas. ¿Sigues vivo, hombre? Respondí, apenas. ¿Quieres tomar un café? Ese café se convirtió en un hábito semanal. Mason no me presionó para hablar, pero sí logró hacerme reír de nuevo. Me contó historias sobre su jefe terrible, sus intentos fallidos de hornear masa madre, su nueva novia que amaba los podcasts de conspiración y creía en cada uno de ellos. Y eventualmente, me encontré hablando también, sobre la abuela, sobre lo enojado, estúpido y avergonzado que todavía me sentía. Mason solo asintió. No estás loco, dijo un día. Te están haciendo luz de gas, gaslighting. Política familiar clásica. Lo dijo tan casualmente, pero se sintió como un permiso. Como si tal vez yo no estuviera loco. Empecé a salir a correr de nuevo. Solo 20 minutos al principio, luego 30. La primera semana casi me rompe las piernas, pero para la tercera semana, estaba durmiendo mejor. Dejé de despertarme a las 3 de la madrugada con el sabor de la vergüenza en la boca. Incluso empecé a comer comida de verdad otra vez. Huevos, arroz, pollo a la parrilla, verduras. No me sentía increíble, pero me sentía vivo. Y luego di el siguiente paso, encontrar la verdad. Recordé algo que la abuela me dijo una vez cuando estábamos sentados en ese columpio del porche. Le había preguntado si alguna vez guardaba secretos de sus hijos. Ella se rió y dijo, por supuesto que sí. Todos los padres lo hacen. Pero los secretos reales, los que importan, esos los escribo por si acaso. Así que empecé a buscar. Llamé al señor Hardwick, el abogado de la familia. Le dije que quería programar una cita, no como miembro de la familia, sino como cliente privado. Cuando aparecí en su oficina, parecía sorprendido pero no trató de echarme. Me invitó a pasar y me ofreció café. Me negué. Quiero preguntarle algo, dije. Sobre el testamento. Se ajustó las gafas. No estoy seguro de que se me permita. No quiero el contenido, dije. Solo quiero saber si hubo cambios. Cambios de última hora. Hizo una pausa. Jaque dijo en voz baja. Tu abuela hizo varios ajustes en los últimos 6 meses de su vida. Ninguno de ellos fue impugnado, pero sí, el sobre se agregó muy tarde. ¿Qué tan tarde? 3 semanas antes de que falleciera. ¿Y quién estaba con ella? Vaciló de nuevo. Legalmente, no puedo decirte quién estaba presente a menos que obtengas permiso. ¿De quién? Del albacea. Ya sabía quién era. La tía Meredith, por supuesto. Salí de su oficina más frustrado que nunca, pero también más seguro. Habían cambiado algo. Tal vez no falsificado, pero influenciado, distorsionado. Pero si había algo que sabía sobre la abuela Eleanor, era que nunca solo escribía las cosas. También las grababa. Le encantaban los diarios, cuadernos, cintas. Solía bromear con escribir sus memorias algún día. Esa noche, tuve una idea. Conduje 3 horas de regreso a la casa del lago. No durante el día, de noche, tarde. Ese tipo de hora tardía donde la carretera se siente como si perteneciera a los fantasmas. Estacioné a 2 cuadras y caminé el resto. La casa estaba oscura. No había nadie. No entré a la fuerza. No lo necesité porque sabía exactamente dónde estaba la llave de repuesto,
Debajo del tercer ladrillo en el camino del jardín. El mismo lugar donde siempre había estado. Entré silenciosamente. El olor me golpeó primero. Madera vieja, lavanda, polvo. Ya no olía a ella. Esa parte me hizo detenerme por un segundo. Simplemente me quedé allí en el vestíbulo recordando veranos pasados jugando a las cartas en el porche, chocolate caliente a altas horas de la noche, la forma en que solía tararear viejas melodías de jazz cuando pensaba que nadie escuchaba. Luego me puse a trabajar. No toqué el baúl. Demasiado arriesgado. Pero subí al ático. Esa era su verdadera bóveda. La puerta del ático crujió. Encendí la luz del techo. El polvo bailaba en el aire como fragmentos de memoria. La habitación estaba llena de cajas, cientos de ellas, etiquetadas con su letra, fotos, recetas, cartas, recibos, recuerdos. Pero entonces vi una caja en la esquina. Era más nueva que las otras, todavía sellada con cinta de embalaje. Etiqueta, grabaciones. La bajé, con el corazón palpitando. Dentro había cintas, docenas de casetes etiquetados con marcador negro. La mayoría tenían fecha. Algunos tenían nombres. Gregory, enero. Meredith, marzo. Jaque, mayo. Yo. No esperé. Agarré tantas como pude, las metí en mi mochila, cerré la casa detrás de mí y conduje todo el camino a casa. Apenas podía respirar porque sabía, finalmente, que podría estar sosteniendo la verdad en mis manos. Y lo que fuera que estuviera en esas cintas iba a cambiarlo todo. No dormí esa noche. Para cuando llegué a casa, el sol ya estaba sangrando en el horizonte, y mi apartamento se sentía demasiado silencioso, demasiado quieto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración conmigo. Dejé caer mi mochila en la mesa de café y simplemente la miré fijamente. Sabía lo que había dentro, y sabía que en el momento en que reprodujera una de esas cintas, mi vida podría dividirse en un antes y un después. Pero también sabía que había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Saqué mi viejo reproductor de casetes del armario. Estaba polvoriento, enterrado bajo una pila de cómics y tecnología olvidada. El compartimento de las pilas estaba corroído, pero afortunadamente el cable de alimentación aún funcionaba. Lo enchufé, me senté en el suelo como si tuviera 12 años otra vez, y saqué la primera cinta etiquetada con la inconfundible cursiva de la abuela. Jaque, mayo. Ese era yo. El mes en que la visité por su cumpleaños hace 2 años. Recuerdo ese fin de semana como si fuera ayer. Como se veía más delgada, pero insistió en hacer su famoso pastel de limón de todos modos. Como nos sentamos en el muelle en silencio durante 1 hora porque ella decía que las palabras solo hacían los momentos más pequeños. No había pensado que fuera un día de grabación. Deslicé la cinta en el reproductor y presioné play. Hubo un zumbido suave, luego un leve clic, y luego su voz. Esta es Eleanor Muffle. Grabación número 27, 18 de mayo. Jaque vino hoy. Mi corazón casi se detuvo. Le dije que no quería molestias, pero me trajo té y flores de todos modos. Se ve cansado. No lo dije, pero veo el peso en sus ojos. Creo que está trabajando demasiado. Preguntó por el viejo columpio del porche. Dijo que ahora cruje más fuerte. Le dije que las cosas crujen más cuando las amas. Ella rió. Suave, cálida, de la manera que recordaba. A veces me preocupa que sienta que tiene que probarme algo, que piense que estoy llevando la cuenta. No lo estoy haciendo. Solo quiero que sepa que lo veo. Yo lo veo. Pausé la cinta, con la garganta repentinamente apretada. Tuve que quedarme quieto por 1 minuto y simplemente respirar. Esta no era una mujer que me odiara. Esta no era alguien que escribiría tú no, sin coacción. Esto era amor. Esto era claridad. Reproduje el resto. Era corto, mayormente reflexiones. Mencionó a mamá. Se preguntó en voz alta si Meredith realmente la perdonó por darle a Greg la colección de monedas.